La mujer rica, conocida en la sociedad como Isabel de la Vega, vivía en una mansión deslumbrante rodeada de lujosos autos y sirvientes a su disposición. Su vida parecía un cuento de hadas, lleno de cenas exclusivas, viajes en yate y eventos de caridad donde siempre ocupaba el centro de atención. Sin embargo, detrás de esa fachada de elegancia y sofisticación, se escondía una persona arrogante que despreciaba a aquellos que consideraba por debajo de ella. Isabel había crecido en una familia adinerada que le enseñó desde pequeña que el dinero lo era todo. Para ella, la riqueza no solo era un símbolo de éxito, sino también una forma de medir el valor de las personas. Así, trataba a los que servían en su hogar y a sus empleados con desdén, como si fueran meras herramientas para mantener su estilo de vida. La idea de que alguien pudiera cuestionar su autoridad o su estatus era completamente inaceptable para ella. Cuando la noticia del juicio llegó a los oídos de Isabel, no mostró ningún tipo de preocupación. En su mundo, los problemas eran fáciles de resolver con un buen abogado y un cheque generoso. Sin embargo, la realidad se tornó diferente cuando se enfrentó a un juez hispano que no se dejaría intimidar por su riqueza ni su poder. Este juez, reconocido por su integridad y sus decisiones justas, había decidido que iba a tratar a todos por igual en su corte. En el tribunal, Isabel entró con toda la confianza del mundo, luciendo un vestido de diseñador que costaba más que el salario anual de un trabajador promedio. Se acomodó en su silla con una actitud altanera, escaneando al público como si estuviera en un desfile y no en un juicio. Las miradas de los asistentes variaban entre la admiración y el asombro ante su osadía. Sin embargo, tras esa apariencia de seguridad se escondía una falta de respeto hacia el juez, a quien consideraba inferior simplemente por su origen. Mientras el juicio avanzaba, Isabel no pudo evitar lanzar comentarios despectivos sobre el juez y su trayectoria. Pero lo que ella no comprendía era que su arrogancia podría jugarle una mala pasada en un sistema judicial que valoraba la justicia por encima del dinero. Este escenario prometía ser un choque entre dos mundos, la opulencia sin límites de Isabel y la firmeza del juez que estaba decidido a hacer lo correcto. El juez hispano, Alejandro Torres, era un hombre de principios firmes y una trayectoria encomiable en el campo del derecho. Nacido en una familia humilde, había trabajado incansablemente para alcanzar sus metas. Con una educación sobresaliente, se graduó en una prestigiosa universidad de leyes, donde no solo destacó por su inteligencia, sino también por su compromiso con la justicia social. Desde su primer día en el tribunal, había sido conocido por su imparcialidad y su dedicación a tratar a todos con respeto, independientemente de su estatus económico. A lo largo de los años, Alejandro había ganado una reputación sólida en la comunidad legal. Sus colegas lo admiraban no solo por su conocimiento del derecho, sino también por su capacidad para escuchar y comprender las complejidades de cada caso que llegaba a sus manos. Siempre promovía un enfoque humano en su trabajo, sabiendo que detrás de cada expediente había historias personales que merecían atención. Esto lo convirtió en un juez querido y respetado tanto por aquellos que defendía como por los que eran acusados. La integridad de Alejandro se puso a prueba a menudo, especialmente en casos que involucraban a personas con poder e influencia. Sin embargo, nunca cedió ante la presión. Su lema era que la justicia debía prevalecer sobre la riqueza y el poder. Muchos recordaban un caso anterior donde un magnate intentó sobornarlo. Alejandro rechazó la oferta sin dudarlo, defendiendo así los principios que guiaban su vida profesional. El día del juicio contra Isabel de la Vega sería otro capítulo en su carrera. Mientras ella entraba al tribunal con su actitud altanera, Alejandro se preparaba para ejercer su deber con seriedad y determinación. Sabía que tenía ante sí a una mujer acostumbrada a salirse con la suya gracias a su fortuna, pero estaba decidido a demostrarle que el sistema judicial no era un juego donde el dinero dictara las reglas. Al iniciar la sesión, Alejandro miró al público y luego a Isabel, sintiendo que este juicio representaba algo más grande que solo un caso legal. Era una oportunidad para reafirmar que la justicia debía ser igual para todos. Con cada palabra que pronunciaba, buscaba inspirar confianza en aquellos presentes y demostrar que, sin importar cuán rica o poderosa fuera una persona, todos estaban sujetos a las mismas leyes. El juicio en el que Isabel de la Vega se encontraba involucrada no era cualquier caso.
Se trataba de un escándalo financiero que había sacudido a la comunidad, donde varios inversores habían perdido grandes sumas de dinero debido a las decisiones de su empresa. Isabel, como CEO de una prestigiosa firma de inversiones, estaba acusada de malversación de fondos y fraude. Las pruebas presentadas en su contra eran contundentes, documentos que evidenciaban transferencias irregulares y testimonios de empleados que habían sido presionados para ocultar información. La situación se complicó aún más cuando salió a la luz que Isabel había utilizado su influencia para manipular a algunos funcionarios, logrando evadir auditorías y mantener su imagen intacta ante los medios. A pesar de su riqueza y poder, el caso comenzó a atraer la atención nacional, lo que llevó a la Fiscalía a tomar una postura firme en su contra. La presión aumentaba, y muchos esperaban con ansias ver cómo se desarrollaría el juicio. Isabel llegó al tribunal con la confianza típica de alguien acostumbrado a salir siempre airosa. Vestía un elegante traje que reflejaba su estatus y trataba de proyectar una imagen de control total. Sin embargo, a medida que las pruebas eran presentadas, ese control comenzó a tambalearse. La Fiscalía mostró documentos que revelaban cómo había engañado a sus clientes y empleados, haciendo promesas que nunca cumplió. Los rostros del jurado reflejaban asombro ante la magnitud de los delitos. Mientras tanto, la defensa de Isabel intentaba desacreditar las evidencias, argumentando que se trataba de un ataque coordinado por competidores celosos. Presentaron testigos que hablaban positivamente sobre su carácter y éxito profesional. Sin embargo, el juez Alejandro Torres observaba con atención cada detalle, sin dejarse influir por los intentos de desviar la atención del fondo del asunto. Los días del juicio se prolongaban y cada sesión traía nuevos giros inesperados. La tensión en la sala era palpable, muchos esperaban un desenlace dramático en el que se decidiera no solo el futuro de Isabel, sino también el mensaje que se enviaría sobre la justicia frente a los poderosos. Alejandro sabía que cada palabra contaba y que este caso podría marcar un hito en su carrera como juez. Era un momento crucial donde la verdad debía prevalecer sobre el miedo y el dinero. A medida que avanzaban las audiencias, el desprecio de Isabel de la Vega hacia el juez Alejandro Torres se hacía cada vez más evidente. Desde el primer día en la corte, su actitud altanera y sus comentarios sarcásticos no tardaron en incomodar a los presentes. A pesar de la gravedad de las acusaciones en su contra, Isabel parecía más interesada en demostrar su posición de poder que en enfrentar la realidad de la situación. En una de las sesiones, mientras el juez revisaba un documento en su escritorio, ella se permitió interrumpir con una risa despectiva. «¿Realmente cree que esos papeles podrían intimidarme, su señoría?», dijo con un tono burlón. Los murmullos se extendieron entre el público, quienes se sorprendieron ante la falta de respeto mostrada hacia una figura de autoridad. Alejandro, sin inmutarse, continuó con el procedimiento, dejando claro que no permitiría que la arrogancia de Isabel alterara el orden del tribunal. Otro momento notable ocurrió cuando el juez le preguntó sobre ciertas transferencias de dinero que parecían sospechosas. Isabel, sin ningún reparo, respondió, «Quizás si tuviera más educación financiera, entendería las decisiones comerciales que toman los verdaderos líderes». Este comentario provocó una reacción tensa en la sala, donde algunos espectadores intercambiaron miradas de desaprobación. A medida que más pruebas se presentaban, Isabel intentaba desviar la atención del caso con comentarios despreciativos sobre los testigos. «No puedo creer que esa mujer haya sido capaz de manejar mis cuentas, es un milagro que no haya perdido todo mi dinero por su ineptitud», decía en voz alta mientras se cruzaba de brazos, como si estuviera en una conversación casual en lugar de un juicio. El juez Torres notó cada palabra y expresión, y aunque su rostro permanecía impasible, su mirada revelaba un profundo compromiso con la justicia. El ambiente se tornó aún más tenso cuando Isabel cuestionó la competencia del juez. «Sinceramente, ¿qué sabe usted sobre el mundo real? No ha vivido ni un día en la opulencia». Este tipo de comentarios no solo reflejaban su desprecio hacia Alejandro, sino también hacia todo el sistema judicial. La sala estaba al borde de la incredulidad, y muchos se preguntaban cómo alguien podría ser tan arrogante en un momento tan crítico. A pesar de los intentos de Isabel por menospreciar al juez y al proceso judicial, Alejandro mantuvo su firmeza y profesionalismo.
La batalla entre su integridad y la arrogancia de Isabel prometía culminar en un desenlace impactante, demostrando que incluso los más poderosos no pueden escapar a las consecuencias de sus acciones. A medida que las provocaciones de Isabel de la Vega se intensificaban, el juez Alejandro Torres mantuvo una calma y dignidad que sorprendieron a muchos en la sala. Sus palabras, aunque despectivas e hirientes, no lograron alterar su temple ni su compromiso con el proceso judicial. Alejandro sabía que su papel era crucial no solo para el juicio, sino también para sentar un precedente sobre cómo debía actuar la justicia frente a la arrogancia de los poderosos. Cuando Isabel lanzó un comentario sarcástico sobre su experiencia en el mundo empresarial, Alejandro respondió con firmeza y serenidad: «Señora de la Vega, este tribunal no está aquí para discutir sobre logros personales o títulos. Estamos aquí para analizar los hechos y las pruebas presentadas». La respuesta dejó a algunos asistentes impresionados. Muchos esperaban que el juez pudiera perder la compostura ante los insultos, pero él demostró que su autoridad provenía de su profesionalismo. En otro momento, cuando Isabel cuestionó abiertamente su competencia diciendo: «¿Qué puede entender usted de los negocios si nunca ha tenido uno propio?», Alejandro tomó una respiración profunda y replicó: «Mi función como juez es asegurarme de que todos tengan un juicio justo, independientemente de su trasfondo. Esta corte opera bajo principios de justicia, no de ego». Sus palabras resonaron en la sala y muchos sintieron un renovado respeto por él. A pesar de las constantes provocaciones, el juez Torres mantuvo un enfoque en la evidencia presentada. Cuando algunos testigos comenzaron a dudar, Isabel trató de sembrar confusión al interrumpir con comentarios despectivos sobre ellos. Alejandro, sin mostrar signos de irritación, les pidió a los testigos que continuaran y les recordó que estaban allí para ofrecer sus verdades. Su capacidad para redirigir el enfoque hacia la justicia y alejarlo del drama personal era admirable. Incluso cuando algunos miembros del jurado parecían visiblemente incómodos por las acciones de Isabel, Alejandro no flaqueó. En uno de los días más tensos del juicio, ella intentó desafiarlo directamente: «¿Cómo puede decirme lo que es correcto si vive en el pasado?». El juez simplemente sonrió levemente antes de responder: «La justicia no tiene fecha de caducidad, señora de la Vega. Cada acción tiene sus consecuencias». Con cada insulto que recibía, Alejandro reforzaba su postura digna. A pesar del desprecio hacia él y su cargo, demostró con cada respuesta que estaba allí para servir a la verdad y al sistema legal. La sala se sintió más unida tras cada intervención del juez. Había algo inspirador en su capacidad para mantener el orden y la integridad incluso ante las provocaciones más groseras. La lucha entre la justicia y la arrogancia estaba lejos de terminar, pero Alejandro se estaba convirtiendo en un símbolo del principio inquebrantable de igualdad ante la ley. Finalmente, llegó el momento que todos esperaban: la sentencia del juez Alejandro Torres. La sala estaba en un silencio tenso, lleno de expectativa. Cada persona contenía la respiración mientras él se preparaba para revelar su decisión. Isabel de la Vega, con su típica actitud altanera, se mostró confiada, como si creyera que su riqueza y conexiones le garantizarían una salida fácil. Sin embargo, Alejandro había estado prestando atención a cada detalle del juicio, y su integridad nunca flaqueó. Con la voz firme y clara, el juez comenzó a exponer los fundamentos de su decisión. «Este tribunal ha escuchado testimonios y ha revisado abundante evidencia que demuestra que la señora de la Vega ha cometido actos de malversación de fondos y fraude», declaró. Sus palabras resonaron en la sala, y los murmullos comenzaron a circular entre los presentes. Isabel arqueó una ceja, claramente sorprendida por el tono serio del juez. Alejandro continuó argumentando que, independientemente del poder o la suma de dinero poseída por un individuo, nadie está por encima de la ley. La justicia no discrimina entre ricos y pobres, entre influyentes y desconocidos. Cada acción tiene consecuencias. De pronto, Isabel comenzó a comprender que sus intentos de intimidar al juez habían fracasado. La mirada entre los miembros del jurado reflejaba aprobación. Muchos vieron en su decisión un ejemplo de equidad y valentía. A medida que Alejandro avanzaba en su explicación, también abordó el impacto que las acciones de Isabel habían tenido en las vidas de sus víctimas. Negar a otros el derecho a confiar en sus inversiones es traicionar no solo las expectativas, sino también la fe que las personas depositan en el sistema financiero.
Esta línea tocó una fibra sensible en todos los presentes, quienes empezaban a reconocer la gravedad de los delitos cometidos. Finalmente, el juez pronunció la sentencia: Isabel de la Vega sería condenada a varios años de prisión y tendría que restituir el dinero defraudado a sus víctimas. La sala quedó en un profundo silencio, ni siquiera el sonido del papel se escuchaba mientras todos procesaban lo que acababan de oír. Isabel se quedó boquiabierta, incapaz de reaccionar ante lo repentino e inusual de la decisión. La reacción fue contundente, algunos asistentes incluso contenían lágrimas al pensar en aquellos que habían perdido tanto debido a las decisiones fraudulentas de Isabel. El contraste entre su lujosa vida y la condena reflejaba un giro inesperado en su fortuna, haciendo eco del principio fundamental de justicia. En ese instante, quedó claro que el juez Alejandro Torres había logrado algo mucho más grande que simplemente dictar una sentencia. Había reafirmado el valor del sistema judicial ante aquellos que creían escapar de sus sanciones gracias a su estatus. La lucha entre justicia y arrogancia alcanzó un punto culminante que permanecería grabado en la memoria colectiva de todos los presentes. La sala del tribunal estalló en un murmullo de asombro inmediatamente después de que el juez Alejandro Torres pronunció su sentencia. Los abogados presentes intercambiaron miradas incrédulas, algunos de ellos murmurando entre dientes sobre la magnitud de la decisión. Muchos habían presenciado casos donde las personas influyentes lograban evadir las consecuencias, pero esta vez parecía que la justicia había prevalecido. Isabel de la Vega, que previamente había entrado al tribunal con una actitud de superioridad, ahora se encontraba paralizada por la incredulidad. Su rostro pasó de la confianza al pánico en cuestión de segundos. No podía creer que su vida, hasta entonces marcada por el lujo y la impunidad, estaba a punto de cambiar drásticamente. Con los ojos abiertos como platos y una mano llevándose a la boca en gesto de sorpresa, Isabel parecía buscar alguna señal de apoyo entre su equipo legal, pero solo encontró silencio y desencanto. Algunos miembros del público comenzaron a aplaudir suavemente, sintiendo que esta decisión era un triunfo para aquellos que habían sido engañados y perjudicados por Isabel. Este gesto fue rápidamente reprimido por el alguacil del tribunal, pero reflejaba el resplandor de esperanza que había despertado entre los afectados por su fraude. Las víctimas del escándalo financiero se miraban entre sí con lágrimas en los ojos, muchas sentían que finalmente se hacía justicia por todo lo que habían perdido. Los colegas abogados de Isabel, quienes anteriormente habían estado seguros sobre su defensa sólida, ahora mostraban signos de desánimo y confusión. Algunos tomaron notas frenéticamente, mientras otros simplemente se sentaban con la cabeza baja, incapaces de procesar lo que acababa de suceder. La tensión en el aire era palpable, el ambiente había cambiado drásticamente desde el inicio del juicio. Mientras tanto, el jurado observaba atentamente las reacciones a su alrededor. Habían llegado a un veredicto unánime y sabían que su decisión había significado más que condenar a una mujer rica, significaba enviar un mensaje claro sobre la igualdad ante la ley. Sentían una mezcla de alivio y orgullo al ver cómo el sistema judicial podía sostenerse firme ante las amenazas del poder económico. Isabel aún no lograba comprender completamente lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Con cada segundo que pasaba desde la sentencia, su mundo se desmoronaba. La arrogancia con la que había enfrentado el juicio se desvanecía rápidamente mientras se daba cuenta de las consecuencias reales de sus acciones. Mientras los asistentes comenzaban a salir del tribunal, muchos llevaban consigo una nueva sensación de esperanza, tal vez había justicia después de todo. Y aunque para Isabel comenzaba una nueva etapa llena de incertidumbres y desafíos, para otros representaba el comienzo de un nuevo capítulo donde la verdad y la justicia podían finalmente prevalecer sobre la riqueza y la impunidad. Las consecuencias de la sentencia contra Isabel de la Vega fueron devastadoras y de gran alcance. En un instante, su vida de lujos y privilegios se transformó en un escenario de incertidumbre. Condenada a varios años de prisión, Isabel no solo enfrentaba el encierro físico, sino también la pérdida de su estatus social y su imagen pública, construida durante años con dedicación y esmero. Su red de contactos influyentes se desmoronó rápidamente, ya que muchos de sus amigos y colegas, que antes estaban dispuestos a apoyarla, comenzaron a distanciarse. La presión social y el estigma asociado a los delitos financieros hicieron que aquellos que alguna vez la admiraron ahora se sintieran avergonzados de haber estado asociados con ella.
Las cenas exclusivas y las fiestas elegantes que solían ser parte de su rutina se convirtieron en recuerdos lejanos. Isabel se dio cuenta de que el poder y el dinero no podrían protegerla de las consecuencias legales ni del juicio público. En cuanto a su vida profesional, la empresa que había dirigido quedó en ruinas. Los inversores perdieron confianza y muchos empleados se encontraron en una situación precaria después del escándalo. Su firma ya no podía sostenerse sin su liderazgo y numerosas demandas fueron presentadas por aquellos que habían sido defraudados. La caída de Isabel resonó en los medios, donde cada nuevo artículo sobre su caso servía para recordarle al mundo entero lo lejos que había caído desde las alturas de su éxito. La condena también abrió un debate más amplio sobre la justicia social y la responsabilidad empresarial. Muchas voces en el ámbito legal comenzaron a cuestionar cómo los ricos habían logrado evadir la justicia durante demasiado tiempo. La historia de Isabel se convirtió en un símbolo del cambio necesario dentro del sistema financiero, alentando a otros a hablar sobre sus propias experiencias con prácticas corruptas. Mientras pasaban los días, Isabel enfrentaba una realidad completamente diferente. Sin el respaldo de sus contactos influyentes ni la admiración del público, comenzó a reflexionar sobre sus decisiones pasadas. En prisión, tuvo tiempo para reconsiderar no solo sus acciones ilegales, sino también su actitud hacia quienes consideraba inferiores. El impacto emocional fue profundo. Una mujer que solía despreciar las normas sociales ahora estaba atrapada en un sistema que le recordó constantemente las consecuencias de sus elecciones. Las lágrimas muchas veces inundaban su rostro al recordar lo que había perdido, no solo su libertad, sino también el respeto de quienes alguna vez la rodearon. En última instancia, la sentencia no solo afectó a Isabel de la Vega como individuo, fue un llamado a todos para recordar que el poder sin ética puede llevar a una caída estrepitosa. La lucha por justicia frente a la opulencia había encontrado una resonancia profunda en la sociedad, marcando un momento crítico donde muchos empezaron a cuestionar lo que realmente significa tener éxito. La historia de Isabel de la Vega y su condena resuena profundamente en el contexto actual de justicia social, clase y dinámicas de poder. Su caída desde la cima de la opulencia hasta la prisión subraya una lección crucial sobre la fragilidad del estatus que a menudo se asocia con la riqueza. En un sistema donde muchas veces los poderosos parecen evadir las consecuencias de sus actos, el veredicto del juez Alejandro Torres se erige como un recordatorio de que la justicia puede, y debe, prevalecer. La figura de Isabel representa a un sector privilegiado de la sociedad que ha creído durante demasiado tiempo que el dinero puede comprar la impunidad. Esto plantea interrogantes sobre cómo el poder económico influye en la moralidad y en las decisiones éticas. Isabel despreciaba a los demás, reforzando las barreras sociales que perpetúan la desigualdad. Sin embargo, su juicio reveló que, al final del día, todos están sujetos a las mismas leyes. Esta decisión no solo logró brindar justicia a las víctimas de su fraude, sino que también desafió a otros en posiciones similares a reconsiderar su comportamiento. Además, el caso generó un diálogo sobre la responsabilidad empresarial y la necesidad de contar con un sistema legal que proteja a los más vulnerables. La indignación pública por los delitos de Isabel incentivó una conversación más amplia sobre las prácticas corruptas en los negocios y cómo éstas afectan a los ciudadanos comunes. En un mundo donde los escándalos financieros se han vuelto comunes, su historia se convierte en una herramienta poderosa para abogar por reformas necesarias que aseguren una mayor transparencia y ética empresarial. La respuesta colectiva ante su sentencia revela un deseo ferviente por parte de la sociedad de ver justicia en acción. Las lágrimas de las víctimas y el aplauso tímido del público durante el juicio ejemplifican la necesidad de justicia social. Hay un clamor por cambiar las dinámicas de poder y exigir rendición de cuentas entre quienes abusan de su posición. Isabel, al enfrentarse a sus nuevas circunstancias, también se convirtió en símbolo del costo emocional y social del fracaso. Para muchos, su historia es un recordatorio viviente de que el desprecio hacia otras personas puede volver en contra y que el poder no es eterno. La lucha entre quienes tienen y quienes no tienen podría ser reconfigurada en este nuevo contexto donde el éxito ya no se mide únicamente por la riqueza acumulada, sino también por la ética, la justicia y el respeto hacia los demás. Así, esta narrativa no solo trata sobre una mujer rica caída en desgracia, va mucho más allá.
desafiando a cada uno de nosotros a replantear nuestras nociones sobre poder y justicia en un mundo donde todos ansiamos ver equidad y rectitud prevalecer. La historia de Isabel es, en esencia, un espejo que refleja el estado de nuestra sociedad actual y sus aspiraciones hacia un futuro más justo. La historia de Isabel de la Vega y el juicio que enfrentó ante el juez Alejandro Torres nos deja importantes lecciones sobre la justicia y la equidad en nuestra sociedad. A través de su condena, se ha evidenciado que, sin importar el poder o la riqueza, todos somos responsables de nuestras acciones y deben enfrentar las consecuencias correspondientes. Este caso ha reafirmado la idea de que la justicia no debe ser un privilegio reservado para unos pocos, sino un derecho fundamental que debe aplicarse por igual a todos. El contraste entre el estatus elevado de Isabel y su caída en desgracia subraya una realidad crucial: las dinámicas de poder pueden cambiar drásticamente en un instante. La arrogancia con la que ella desestimó las normativas y el respeto hacia los demás no solo erosionó su vida personal, sino que también afectó a aquellos a quienes había perjudicado. Las lágrimas de las víctimas y los aplausos tímidos del público durante el juicio reflejan un deseo colectivo por una justicia más equitativa. Además, este caso ha abierto un diálogo necesario sobre la responsabilidad social y empresarial. La historia de Isabel se ha convertido en un símbolo para muchos, resaltando la importancia de tener un sistema judicial que no solo castigue a los culpables, sino que también proteja a los más vulnerables. La indignación pública frente a su fraude ha llevado a cuestionar prácticas corruptas en el ámbito financiero, impulsando la necesidad de reformas que aseguren transparencia y ética en las corporaciones. Es esencial que reflexionemos sobre lo que significa vivir en una sociedad donde el respeto y la equidad son valores fundamentales. La historia de Isabel no solo es un recordatorio de las peligrosas creencias sobre la impunidad que pueden surgir del poder económico, sino también una invitación a cada uno de nosotros para abogar por un cambio positivo. Cada vez que se silencia a una víctima o se ignoran las voces de quienes claman justicia, se socava el tejido mismo de nuestra comunidad. Finalmente, este relato nos invita a cuestionar nuestras propias percepciones sobre éxito y poder. ¿Estamos dispuestos a defender lo correcto incluso cuando es incómodo? La lucha por la justicia es continua y requiere nuestra participación activa. Debemos comprometernos a crear un entorno donde todos tengan acceso igualitario ante la ley y donde el respeto hacia los demás sea inviolable. En conclusión, la historia de Isabel de la Vega es más que un simple juicio, es una llamada a todos nosotros para asegurarnos de que el sistema judicial funcione como debería, defendiendo la verdad, promoviendo la equidad y garantizando que ningún individuo esté por encima de las leyes que rigen nuestra sociedad. Solo así podremos avanzar hacia un futuro más justo donde las oportunidades y derechos sean verdaderamente accesibles para todos.